Hola, hoy te quería comentar, pues hacer un pequeño resumen o mostrar algunas cosas importantes del campo gravitatorio. Decimos, ¿qué tipo de ejercicios podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar dos tipos de ejercicios, los que son tipo satélites y planetas, ¿vale? Aquellos en los que va a haber una condición orbital, ¿vale? Y tenemos ejercicios de masas puntuales. ¿De acuerdo? Donde tendremos un eje de coordenadas, ¿vale? Tienes que saber hacer algunas cosas básicas con vectores, ¿vale? Lo más importante en este caso, pues es que hallemos distancias, hallemos ángulos, ¿vale? Conozcamos cómo sumar vectores, ¿vale? Que es como componente a componente, es decir, las Is con las Is, las J con las J y las K con las K. También pues hemos trabajado en clase la suma de vectores con la regla del paralelogramo. Pues si este va para acá y este va para acá, hago una paralela a uno, hago una paralela al otro y el vector resultante va desde el mismo origen hasta el final. ¿De acuerdo? Pues esto es más o menos. Saber que todo vector tiene un módulo, dirección y sentido, y que podemos hacer operaciones con vectores, que ya sea pues el producto escalar que da un número, podemos hacer el producto vectorial que da un vector, ¿vale? En el producto vectorial que da un vector, el módulo es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman ambos. La dirección pues va a ser perpendicular a A y a B. Y el sentido te da la regla de la mano derecha, que es ir de A a B por el camino más corto. Imaginemos que este de aquí abajo es A y este de aquí arriba es B. Pues ir de A a B por el camino más corto es ir así, ¿de acuerdo? Es ir en sentido antihorario, de tal forma que el sentido resultante pues saldría, veríamos como una punta de un vector que sale, ¿vale? Ese vector resultante sería el vector A producto vectorial con B, más o menos. Concretamente, en los ejercicios de campo gravitatorio de masas puntuales, ¿vale? Pues en nuestro caso, lo que complica un poquito es que vamos a tener un vector intensidad de campo gravitatorio. Y este vector de intensidad de campo gravitatorio, como es un vector, tiene un módulo. ¿Y cuál es su módulo? Pues, usando la ley de gravitación universal, pues sería menos gm partido radio al cuadrado u dr, ¿vale? ¿Qué dirección tiene? Pues la línea que une la masa y el punto a estudiar. ¿Y qué sentido? ¿Vale? Pues el campo gravitatorio va desde la masa que crea el campo, perdón, va desde el punto a estudiar hacia la masa que crea el campo, ¿vale? Bueno, siempre habíamos puesto M mayúscula. Aquí también tenemos otro vector que es
UDR, que el módulo de UDR es 1, es un vector unitario. ¿Qué dirección? Pues es la misma que G, ¿vale? Es la línea que une, en este caso, como estamos en G y es UDR, pues une la masa y el punto. ¿Y en qué sentido? Pues el sentido sale de la masa, va de la masa que crea el campo hacia el punto. ¿De dónde sacamos los ángulos y demás? Pues del dibujito que hayamos hecho anteriormente. ¿Qué pueden pedirte también? Pueden pedirte la fuerza, que calcules la fuerza entre dos masas. Una que crea el campo y otra que hace la fuerza. Y otra que lo sufre. La fuerza es un vector, por lo tanto tendrá su módulo. En el caso del módulo de la fuerza, es igual por la ley de gravitación universal menos gmm partido radio al cuadrado de UDR. ¿Qué dirección? La misma, pero en este caso en vez de la línea que une la masa y el punto, pues la línea que une las dos masas. ¿Qué sentido? Bueno, pues aquí te lo voy a decir tal cual. El sentido va de la masa que sufre el campo a la masa que crea el campo. Dices tú, pues qué complicado, tan no sé qué nos levanta. Pues si tenemos aquí la... Bueno, te lo voy a poner primero así sencillito, ¿vale? La masa que crea el campo y la masa que lo sufre. Entonces, ¿cómo será? Pues la fuerza será la fuerza que crea la masa grande sobre la masa pequeña. Pues este será el vector fuerza, ¿vale? Te voy a poner un poquito más complicado. Tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2, ¿vale? Pues tienes que ver qué te están pidiendo. Si te piden la fuerza que ejerce 1 sobre 2, pues la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿sobre quién dibujamos la fuerza? Pues sobre 2. Esta sería la fuerza 1, 2. ¿Vale? Entonces, me voy a mi formulita, veo que mi formulita tiene m y m, pues la r será la distancia entre m y m. ¿Que mi formulita solo tiene una m? Pues será la distancia entre m y el punto a estudiar, ¿vale? Y esto es básicamente lo que te pueden preguntar en masas puntuales, ¿vale? Luego ya se complica porque hay que hallar los ángulos y demás, ¿vale? Hemos utilizado en clase diferentes formas de hallar ángulos, trigonometría o con la calculadora, coordenadas polares, rectangulares, bueno, lo que hemos visto en clase, ¿vale? Adicionalmente, si quieres a esto, pues que comprendas cómo están los ejes cartesianos, ¿vale? Y si a la derecha son las x positivas, pues hacia la derecha va el vector y hacia la izquierda pues iría el vector menos y. Si hacia arriba en el eje vertical están las y, pues hacia arriba iría más j y hacia abajo menos j. Y si en este eje está el eje de las zetas, de acuerdo, cuando sale hacia nosotros es más k y cuando entra es menos k. A veces y x lo hacéis bien, pero a veces que os liáis en más k y menos k. Más o menos, ¿no? Bueno, pues ¿qué más ejercicios hemos hecho? Pues satélites, planetas y la condición orbital, ¿vale? Aquello que está rotando en el espacio. Al estar rotando, ¿vale? Al estar rotando, pues
tendrá un movimiento tipo movimiento circular y uniforme, ¿vale? Y la característica de la fuerza gravitatoria es que es una fuerza central. ¿Y esto qué significa? Pues que apunta hacia el centro de la masa que crea el campo, ¿vale? Bueno, pues con este tipo de cosas, con estas dos cosas, vamos a empezar. Lo primero que tenemos es la ley de gravitación universal. ¿Y qué te dice? Pues que la fuerza tiene esta forma y tenemos que saber que este menos es que es opuesto, es un vector opuesto a UdR. Recuerda, UdR apuntaba de la masa que crea a la que lo sufre y esta fuerza va al revés, va de la masa que lo sufre hacia la que lo crea. Y si no, pues tiras un boli, ¿vale? Y ves hacia dónde va. ¿Vale? Entonces, ahora, de aquí hay que empezar a deducir fórmulas y demás, ¿vale? Que te voy a hacer yo aquí ya el pequeño esquemita que hicimos en clase. ¿Vale? En esta columna voy a poner si tengo dos masas. En esta columna voy a poner si tengo solo una masa. En esta fila voy a poner si es un vector y en esta otra voy a poner si es un escalar. ¿Vale? Una masa que sea un vector, pues el campo, intensidad de campo gravitatorio. ¿Vale? Sería esta fórmula. ¿Qué son dos masas y es un escalar? Pues hablamos de la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es una masa y es un escalar? Hablamos del potencial gravitatorio. ¿Vale? Aquí estos menos tienen sentidos de físicos, ¿vale? Que es un vector opuesto al otro, y aquí este menos significa pues, que la energía directamente no va a salir negativa. La energía potencial gravitatoria siempre negativa y el potencial gravitatorio siempre negativo. ¿Vale? Bien. Ahora nos van a pedir que calculemos cosas. Nos van a pedir que calculemos la altura de una órbita, nos van a pedir calcular qué energía hay que suministrar y demás, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber que partiendo de estas fórmulas tengo que llegar a otras fórmulas y cómo llegar a ellas. Lo primero que nos pueden preguntar es que calcule la velocidad orbital de un objeto. Para calcular la velocidad orbital, ¿vale? Esto se calcula. ¿Y cómo se calcula? Pues usando la condición orbital. ¿En qué consiste la condición orbital? Pues sabemos que la fuerza de la gravedad tiene el mismo módulo que una fuerza central. Así que ponemos GMM partido radio al cuadrado es igual a MV al cuadrado partido de R. Una fuerza central tiene esta fórmula, la fuerza de la gravedad, el módulo de la fuerza central es esta fórmula, el módulo de la fuerza de la gravedad es esta, ¿vale? Ya lo hemos hecho en clase un montón de veces y se nos queda que la velocidad orbital es igual a la raíz de Gm partido de R. Fórmula de la velocidad orbital. Habrá veces que no tengamos la velocidad orbital, es muy difícil, es fácil de calcular, pero es difícil hallar la velocidad orbital de un objeto. Sin embargo, sí que podemos conocer el periodo. ¿Vale? Conocer el periodo es tan sencillo como ver cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional tarda en dar una vuelta 90 minutos, pues el periodo será 90 minutos. ¿Vale? Entonces, vamos a querer poner el periodo en función del radio. Y esto es la demostración de la tercera ley de Kepler. ¿Vale? Para ello sabemos que tenemos un movimiento
circular uniforme, así que la velocidad de movimiento circular y uniforme es igual a la velocidad orbital. ¿Vale? Esto que está orbitando, pues hace un movimiento circular uniforme, velocidad constante, círculo, pues un movimiento circular uniforme. ¿Qué fórmula tiene la velocidad del movimiento circular uniforme? Pues 2πr partido de t, que claro, espacio, la longitud de la circunferencia entre el periodo. Y la velocidad orbital hemos dicho que era así, ¿no? Bueno, pues esto que está como raíz lo paso como cuadrado. Esto que está, bueno, vale, lo hacemos por partes, por si acaso. 4 pi cuadrado r cuadrado t cuadrado es igual a gm partido de r. Uy, perdonad. Aquí lo tenemos. La raíz pasa como cuadrado, o como decir, también, como se debe decir, tomo cuadrados en ambos miembros, ¿vale? Despejo el t cuadrado que está dividiendo, pasaría multiplicando, y todo esto que está, la r que está dividiendo pasa multiplicando, y con este r cuadrado se queda un r cubo, y gm que está multiplicando pues pasaría dividiendo, ¿vale? O sea, se nos quedaría t cuadrado es igual a 4 pi cuadrado partido gm por el radio al cubo, ¿vale? Y aquí queda demostrada la tercera ley de Kepler. El cuadrado de los periodos es proporcional al cubo de las distancias, de los radios de las órbitas, ¿vale? Con esto tenemos la tercera ley de Kepler, ¿vale? Pasamos a las energías, ¿vale? La primera energía que encontramos es la energía mecánica y es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Qué fórmula tiene la energía cinética? Pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué masa y qué velocidad? Pues la masa del objeto que se está moviendo a una determinada velocidad. O sea, la fórmula te lo está diciendo. Y la energía potencial gravitatoria es menos gmm partido de r. ¿Qué r? La distancia entre las masas. ¿Bien? Vale. ¿Qué pasa en órbitas? ¿Qué pasa en órbitas? Bueno, pues en órbitas pasa que tenemos una velocidad orbital igual a la raíz de gm partido de r. Vale. Entonces, ¿qué pasa si someto esta velocidad aquí? Vale. Pues si la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y yo meto esta velocidad aquí dentro, se me quedaría un medio de la masa por la raíz de gm partido de r al cuadrado, ¿vale? Cuadrado con raíz se nos va y se nos quedaría un medio de gmm partido de r. Como ves, estas dos fórmulas son muy parecidas. De hecho, esta fórmula es como si fuera la mitad que esta, pero cambiada de signo, ¿vale? Bueno, o sea, haces tu tratamiento y verás que es menos un medio de la energía potencial. ¿Qué pasa si la energía cinética es igual a menos un medio de la energía potencial? Pues que la energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial, decimos que la energía potencial, que la energía cinética es menos un medio de la energía potencial, pues se nos quedaría aquí menos un medio de la energía potencial, que es la energía cinética, más la energía potencial. ¿Y esto qué se nos queda? Pues que la energía mecánica es igual a un medio de la energía potencial. Siempre no en órbitas, porque hemos usado la velocidad orbital. ¿Vale? Con esto ya tenemos alguna información. Tenemos algunos casos especiales. ¿Vale? Vale, por ejemplo, un caso especial es que velocidad le tengo que dar a un cuerpo para que se escape de la atracción gravitatoria. ¿Vale? Bueno, pues a eso se le llama velocidad de escape. Y esa velocidad de escape, pues, como hemos explicado en clase, la energía mecánica
en el infinito es 0. ¿Vale? Debido a que vamos con una energía cinética aquí muy grande en la Tierra y cuando lo lanzamos va cada vez bajando la velocidad hasta que en el infinito la energía cinética es 0 y tenemos que la energía potencial máxima en el infinito también es 0. Cogemos esta fórmula, metemos un radio infinito y todo nos sale 0. ¿Vale? En este caso es la energía potencial máxima y la energía cinética mínima. Entre los casos intermedios, pues va variando la velocidad y sigue estando atraída hacia la Tierra, bueno, hacia un planeta, hacia una masa que crea un campo. Por lo tanto, si la energía mecánica es igual a 0 y la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, podríamos pasar esta para acá y decir que la energía cinética es igual a menos la energía potencial. Sustituimos, es decir, la condición de la velocidad de escape es que la energía mecánica en el infinito es 0, debido a estas dos cosas. Si sustituimos, este menos es este menos, y la energía potencial tiene su propio menos. Por lo tanto, esta sería la velocidad de escape. Despejamos, esta masa se nos va con esta masa, y el 2 que está dividiendo pasaría multiplicando. Así que la velocidad de escape es igual a 2gm partido de r. Y como puedes ver, esta fórmula también se deduce. ¿Se deduce a partir de qué? A partir de la condición de velocidad de escape. ¿Qué más cosas pueden pedirnos? Pues vamos a hablar del trabajo. El trabajo, vamos a pensar siempre en el trabajo que realiza el campo. ¿Vale? A esto lo vamos a llamar trabajo de campo. Tiene su propia definición, que es menos la variación de la energía potencial. También sabemos que la energía potencial se puede poner como m por potencial. Por lo tanto, si la masa no varía, pues esto es m por variación de potencial. Esta v es potencial, no es velocidad. ¿Vale? Hay que añadir aquí la v así un poquito más bonita. Y aquí ponemos así la v de velocidad de escape. ¿Vale? ¿Qué pasa con esta fórmula, estas definiciones? Bueno, pues, ¿qué significa este delta? ¿Vale? Pues el trabajo del campo es menos la variación de la energía potencial, menos la energía potencial final, siempre delta, siempre significa final, menos inicial. ¿Y por qué pasa esto? Porque son fuerzas centrales, esto pasa porque son fuerzas conservativas. Siempre que tengamos fuerzas conservativas, podremos hablar de un trabajo. El trabajo depende de la posición final y de la posición inicial. ¿Vale? Bueno, pues dependiendo de los valores que metamos aquí, pues el trabajo en campo puede salir positivo. ¿Vale? ¿Cuándo va a salir positivo? Pues cuando la diferencia de energía potencial sea negativa, claro, menos por más, ¿vale? Y esto se va a dar, para que en tu cabeza quede más sencillo, ¿vale? Pues esto va a ser espontáneo, ¿vale? Si yo suelto un boli, la distancia entre la masa que crea el campo, la Tierra, y la distancia del boli yo lo suelto, por lo tanto se va a mover solo debido al campo. ¿Esa distancia qué va a ser? ¿Más grande o más pequeña? ¿Vale? Pues yo suelto el boli, se ha acercado a la masa que crea el campo, por lo tanto va a ser menor.
¿Qué es algo espontáneo? Pues acercar dos masas. Cuando tengas que hacer tus trabajos al respecto, pues tendrás que hacer tus dibujitos definiendo una posición inicial y una posición final. Y la distancia que hay entre ambas, pues sabiendo que la energía potencial es igual a menos GMM partido de R, pues en la posición inicial estas dos masas estarán en un lugar y esta R será la distancia entre estas masas, y en la posición final estas masas estarán en otro lugar y esta R será la distancia entre M grande y M pequeña en esa segunda posición. Que se acercan, el trabajo del campo te va a salir positivo. Que se alejan, el trabajo del campo te va a salir negativo. ¿Qué pasa si el trabajo del campo es negativo? Pues significa que es algo forzado, ¿vale? Que no lo realiza el campo. Por ejemplo, coger el boli y levantarlo, alejar dos masas. Eso va a salir algo negativo. Trabajo de campo negativo, por lo tanto lo tiene que realizar una fuerza externa al campo. ¿Vale? Bien, ¿qué más cosas podemos trabajar con esto? Pues con esto se pueden trabajar tres tipos de condiciones. El primero, yo tengo una cosa en un planeta, ¿vale? Y lo tengo en la superficie y quiero ponerlo en órbita, ¿de acuerdo? Pues recuerda que en el planeta, ya de por sí, el propio planeta tiene su radio del planeta, ¿vale? Y lo vas a poner en órbita a una altura sobre la superficie. A ti esto nunca te afecta, ¿vale? Tú observa tus fórmulas, ¿vale? A ti lo que te interesa saber es cuánto vale R, ¿vale? Y R es desde el centro hasta aquí, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tienes que saber? Que R, en este caso, ¿vale? Es igual al radio del planeta más la altura sobre la superficie. Habrá veces que te pidan, o sea, tú lo que tienes que descubrir siempre es en qué estás. Te hablan de la velocidad de escape en la superficie. Pues el radio de la órbita o el radio que tienes que utilizar es el radio de la superficie, ¿vale? Otro caso que te pueden dar también es que el satélite se encuentre en una órbita, inicialmente esté aquí, pues esta será R1 y luego tengo que pasar a otra órbita, ¿vale? Que esté aquí, pues tengo que pasar a R2, ¿vale? Trabaja del campo positivo y negativo, pues estamos alejando dos masas, estamos alejando esta masa que inicialmente está aquí y la alejamos a otra posición que está más lejos, ¿vale? ¿Eso se va a hacer gratis? ¿Lo va a hacer el campo? No, lo va a hacer una fuerza externa, pues tendrás que darle una energía, ¿vale? También podemos hacerlo al revés, que estemos de una distancia más larga y pasarla a una más cercana. Eso te va a ayudar el campo, pues ahí variando la velocidad puedes llegar a una órbita menor. Pero para pasar de aquí a aquí tendrás tú que dar la energía que te suponga esa diferencia, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos R1 y tendríamos R2, ¿vale? Pero recuerda que la R siempre va de centro a centro, ¿vale? Venga. ¿Qué más cosas tienes que tener en cuenta? Bueno, pues otra de las cosas es el principio de superposición, que se aplica en vectores y escalares, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza total sobre una partícula, pues será igual a la suma de las fuerzas individuales sobre esa partícula. El campo gravitatorio total en un punto, pues será igual a la suma de los campos gravitatorios que ejerce cada masa en ese punto. La energía potencial sobre una, la energía potencial sobre una masa, pues la energía potencial sobre una masa será igual a la suma de las energías potenciales individuales sobre esa masa. Es decir, si tenemos
estas 4 masas y queremos estudiar la energía potencial sobre esta masa, pues tendremos que ver qué energía potencial tiene debido a la masa 1, qué energía potencial tiene debido a la masa 2 y qué energía potencial tiene debido a la masa 3, ¿vale? Y lo mismo nos pasa con los potenciales. El potencial sobre esta masa 4 pues dependerá de los potenciales debido a la 1, a la 2 y a la 3. Bueno, en este caso el potencial se calcularía sobre un punto, ¿vale? Sobre el punto en el que está la masa 4, por ejemplo. Bien. ¿Qué otro principio también es importante? Pues el principio de conservación de la energía, ¿vale? Que la energía ni siquiera se destruye, se transforma. Bueno, pues la energía mecánica que tengamos en la caso 1, ¿vale? Si es una órbita, una elíptica, una lo que sea, la energía mecánica que tengamos aquí va a ser igual que la que tengamos aquí. Pues va a ser igual a la energía mecánica en el 2, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo que cambiar de órbita? Toda esta órbita la energía mecánica es la misma. Si tengo que cambiar aquí, ¿puedo cambiar por sí solo? No, porque está en equilibrio, le tienes que dar energía. Vale, pues en ese caso pues ya trabajaríamos con que, por ejemplo, la energía mecánica en 2 va a ser igual a la energía mecánica en 1 más un trabajo extra que le tienes que dar tú para que cambie de energía, para que cambie a esa órbita. Si no, él por sí solo va a estar estable, va a estar variando entre su energía potencial y energía cinética, pero la energía total siempre va a ser la misma en la misma órbita. ¿Qué quiero cambiar de órbita? Le tengo que añadir energía o quitar energía para llegar a una órbita inferior, ¿vale? Pues luego, pues yo para estudiar estudio con frases, cosas que mi cerebro entienda, porque al final si solo le metes fórmulas, pues sí, pero tienes que comprender lo que significan esas fórmulas, ¿vale? Así que, ¿qué frases? Pues la G va del punto a la masa que crea el campo. La F de 1/2 se dibuja sobre 2 y apunta hacia la masa que crea el campo. UDR es al revés. UDR apunta hacia o bien el punto a estudiar en caso de que estemos con G o apunta hacia la masa que sufre el campo en caso de que estemos con F, ¿vale? La energía potencial gravitatoria siempre negativa, nunca positiva. La energía cinética, sin embargo, siempre va a ser positiva. Piensa en la fórmula. La masa y una velocidad al cuadrado, pues siempre va a salir positivo. ¿Cuánto es la energía potencial máxima? ¿Vale? Pues en 0. Recuerda que todo lo demás pues será -1, -2, ¿vale? -3, ¿de acuerdo? Pero la máxima será 0. ¿Dónde se alcanza la máxima? Cuando el radio es infinito. La energía cinética, sin embargo, vamos a hablar de la energía cinética mínima. Si es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues la energía cinética mínima será 0. ¿Y cuándo se alcanzará esta energía mínima? Pues cuando la velocidad sea 0, ya que la masa no va a ser 0. ¿Qué más frases podemos decir? La distancia entre R es la distancia entre centros de masa. Que el trabajo del campo es mayor que 0 y significa que es espontáneo. Significa que es acercar dos masas. Ese trabajo lo hace el campo. ¿Vale? Una cosa que también vimos y que era interesante de comprender, pues hablábamos de que una órbita elíptica tenemos una distancia, el perigeo
o el perihelio, dependiendo del peri, la posición peri es la que está más cerca y el afelio, perihelio, afelio, lo que sea, está más lejos, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasaba? Que en una elipse, ¿vale? Es constante esa distancia, ¿vale? Y esto se le llamaba, por ejemplo, X, un número genético, un número genérico, ¿vale? X es igual a R de P más R de A, ¿vale? Bueno, características, pues que podríamos hablar de que el periodo X partido 2 iba a ser igual a partido de T, ¿vale? Podemos relacionar, ¿vale? Te lo pongo aquí, podemos relacionar el periodo de una órbita elíptica con el semieje mayor, ¿vale? En una elipse, este es el eje mayor, ¿vale? De forma general se le llama A, ¿vale? Y esto de aquí es el semieje mayor, ¿vale? Este semieje mayor, pues fuera, bueno, al eje mayor le llamamos, por ejemplo, 2A, pues al semieje mayor le llamamos A. ¿Cómo se calcula esto? Pues lo estás viendo, ¿verdad? Todo esto de aquí arriba es X y esto es la mitad, ¿no? ¿Vale? Pues entonces ¿a quién es igual? Pues al radio del perihelio más el radio del afelio. El radio del perihelio lo tendríamos aquí. Y aquí tendríamos el radio del afelio, es decir, todo esto entre 2. ¿Vale? Así que si conocemos el afelio y el perihelio, lo dividimos entre 2, obtenemos la distancia del semieje mayor y eso lo podemos relacionar con el periodo, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues ¿qué más cosas te puedo decir? No sé, cosas, frases importantes que se te ocurran a ti. Las frases que te has ido apuntando en clase que te han ayudado. Las frases importantes en clase que te han ayudado a comprender la asignatura, pues las vas apuntando. Que para no te entendías poli, rec y al final lo has entendido, pues las apuntas. Escríbete aquí lo que necesites, ¿vale? Para que tu cerebro comprenda la asignatura, ¿vale? Has visto que hay un montón de ejercicios, ¿vale? En campo gravitatorio hablo de unos 20 minutos, ¿vale? Con la técnica de poli-rec puedes bajarlo a 15. ¿Tienes ejercicios para repasar? Haz ejercicios. Yo digo que 30 minutos al día puede dar alegría, pero vamos, esto solo lo hacemos, solo aprendemos física haciendo, haciendo y haciendo, ¿vale? Haciendo, porque al final recuerda que la física no es solo el concepto, sino también la parte matemática, ¿vale? Y hay veces que falláis en los segundos. Pues mucho ánimo y a darle duro. Saludos.